había dos caminos, puede haber más, pero yo me planteé dos caminos esta semana para, después de los resultados del domingo, entender y cómo abordar lo que iba sucediendo día tras día. Una era ir derecho a la cuestión dirigente político y ver qué podíamos sacar ahí y a quién entrevistar de estar en el juego. Pero desde el vamos me interesó mucho más la cuestión analítica. Es decir, vamos a analizar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y no con alguien que está jugando, con alguien que está inmerso. Y ir a la periodística. Por eso también lo de los cortes de audio en donde tratamos de explicar el pensamiento de Javier Milei y no ir a, no, YPF se termina, AISA se termina, que entiendo que es el título periodístico, pero no deja mucho análisis. Y en ese camino mental se me ocurrió hablar con Mariana Heredia. Mariana Heredia es licenciada en Sociología y además es magíster y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de París y es autora de libros que me parecen muy interesantes. El último es el 99% contra el 1%. Después tiene otro libro que se llama ¿Qué pudo y qué no pudo el Estado frente a la emergencia del COVID-19, la pandemia y todas esas cosas? Y otro libro que se llama Cuando los economistas alcanzaron el poder. Y está en línea con nosotros, Mariana. Así que vamos a saludarla. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería preguntarte es una pregunta muy general, pero que después nos vamos a meter en algunos vericuetos, pero ¿cuáles serían los dos o tres ejes de lo que sentiste después del resultado del domingo y que vos decís, bueno, a ver, si tengo que hablar con alguien y explicar qué es lo que me pasa después del triunfo de Javier Milei, tendría que tratar de empezar a diseñar ese desarrollo con dos o tres cosas que a mí me están haciendo ruido o que a mí me generan ganas de expresarlas como entendimiento general de lo que sucede o lo que podría suceder. Bueno, recién comentabas la diferencia entre el discurso periodístico o el análisis político más de coyuntura y lo que puede aportar una persona que observa los fenómenos en el largo plazo. Y te diría que en un primer momento todos vivimos los resultados electorales a partir de nuestras emociones, ¿no? De qué esperábamos, cuánto nos imaginábamos un resultado semejante. Entonces mi primera sensación fue de estupor y creo que parte de mi responsabilidad del periodismo también es alejarnos un poquito de la coyuntura, enfriar un poco las sensaciones y tratar de darles un análisis más moderado, más analítico, ¿no? Que permita salir del sentimiento, del temor y ofrecer algunas pistas sobre lo que se viene, ¿no? Por un lado, mi primera observación sería, se suele señalar mucho lo nuevo, ¿no? De este ciclo, lo nuevo, lo singular, y me parece que cuando uno mira la historia argentina contemporánea, este proceso tiene muchas semejanzas, ¿no? Por un lado, el agotamiento de un gobierno, el rearmado de las fuerzas de oposición que logran conquistar al electorado con un discurso de ruptura, ¿no? La esperanza de muchos argentinos de que puede haber un cambio drástico sin tener mayor precisión sobre qué cambio esperan, ¿no es cierto? Y bueno, y a la vez la preocupación de quienes vemos eso en un largo plazo, porque las soluciones mágicas no desemboquen en soluciones violentas o en soluciones que destruyan lo poco que el país ha logrado construir en las últimas décadas, ¿no? Desde la democracia, la tolerancia, la paz social, hasta una red de contención para las familias más vulnerables, pasando por la protección del empleo. Quiero decir, me parece que hay primero... Mariana, sí. Y estaba pensando en que Javier Milei llega con una apoyatura mediática muy importante, de grupos de poder a nivel periodístico que le han abierto las puertas y que de hecho él ha dado entrevistas que fueron como muy negadas a un sistema de repregunta. Y sumado a eso también hay grupos de élite social
y esto un poco lo trato de emparentar con tu libro, el 99% contra el 1%, ¿no? Y pensaba en que estos colectivos que tienen que ver con un poderío económico, con una cuestión que él hasta en algún momento dijo de cierta belleza estética por sobre los demás, que está representado con muchos momentos que aquellos que tenemos, en mi caso 50 años, linkean directamente con imágenes del menemismo, y eso lo que quería era tratar de preguntarte si vos consideras que esa muestra de ostentación a futuro que puede llegar a ocurrir en cercanías de un verano, que ya sabemos las élites a dónde se dirigen, y esa demostración de riqueza, ¿cómo pensás que va a jugar en el discurso de Milei, que por otro lado va a intentar ser austero, decir, bueno, hay que ajustar porque no tengo plata, y esas propias élites que han ganado, si él va a llegar a poder contenerlas de su muestra de ostentación y de enrostrarle a la otra parte del pueblo argentino, bueno, nosotros ganamos y ahora encima nos dieron vía libre para el ajuste y para hacer nuestros negocios desde el sector privado. Hay muchos elementos en la pregunta que me haces, Marcelo, interesantísimos. Por un lado hay algo de la segmentación de los medios que no lo trajo Milei, ¿no? Esta separación que hace que los dirigentes de centro-derecha vayan a hablar en ciertos canales y los dirigentes de centro-izquierda o peronistas vayan a otros, y que todo el periodismo argentino, o una gran parte, sería injusta con mucha gente, perdóname, una gran parte del periodismo con más recursos esté tan segmentado, ¿no? Que provoca en gran medida la situación en la que estamos, que es que hay una especie de sospecha generalizada sobre cualquier pretensión de verdad o de imparcialidad o de independencia, ¿no? Ni la justicia, ni el periodismo, ni la ciencia, ni la educación parecen hoy ofrecerle a los argentinos un espacio en el cual podamos sustraernos de las disputas político-partidarias para gestar un mundo común y un diálogo donde los argumentos y las pruebas predominen sobre los sentimientos más extremos, ¿no? Entonces te diría eso, me parece que ahí hay un gran desafío por delante de reconstruir esos espacios, porque son espacios que sirven de infraestructura a la paz social. Lo otro que decía sobre la estética y sobre cierta arrogancia que reivindica la belleza y la felicidad, digo, es una característica de este nuevo ciclo del capitalismo y que yo creo que también explica gran parte de la confluencia que expresa el presidente electo, ¿no? Por un lado, la idea de que si uno es un consumidor va a poder ser feliz, ¿no? Y que parte del problema de la libertad es que no te dejen consumir todo lo que quieras hasta saciarse, ¿no? Y eso creo que explica en cierta medida cierto enojo de las clases medias altas y altas que también lo votaron y que creen que cuando se destruyan gran parte de las instituciones que hoy sostienen a los argentinos, ellos van a poder entonces acceder de una vez y para siempre al consumo y la felicidad, cuando es evidente que el consumo y la felicidad no van juntos, que nunca se agota la voluntad de seguir consumiendo y que somos cada vez más infelices porque buscamos objetivos que son imposibles, como es suturar, ¿no?, en la vida de las personas esa falta fundamental que todos tenemos, los momentos de angustia, los momentos de desazón, y todavía más, y ahí voy a la otra vertiente que me parece que desemboca también en el votante de Milei, que es aquella vertiente que expresa también lo que ofrece el capitalismo hoy y que ha puesto muy en tensión a la democracia, que es que genera grandes expectativas, a la vez que genera cada vez más gente vulnerable, cada vez más gente pobre, cada vez más gente desprotegida, ¿no? Y que también tal vez con la esperanza de estar mejor le dio su voto, ¿no? La velocidad de las redes sociales también, Mariana, ¿no? Esta cuestión de la juventud queriendo saciarse rápidamente de contenidos supuestos o de cosas, de informaciones, de imágenes, y que la red social o los sistemas de comunicación que van por esos lugares, yo lo veo con gente más joven que yo, sí, bueno, a la vez el cambio permanente, ¿no? El cambio permanente, pero ¿hacia dónde vas? Porque en la estabilidad no creces, o sea, y es el cambio permanente porque voy. Sí, a la vez yo creo que hay una especie de enjuiciamiento de la juventud. Primero que no toda la juventud lo votó a Milei, sobre todo fueron los varones jóvenes, y creo que
desmerecer su malestar, su frustración, es también una suerte de coartada de décadas donde todas las reformas que se han ido implementando han ido afectando sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Los trabajos más precarizados, la imposibilidad de emanciparse de sus padres y conseguir una vivienda propia o poder pagar un alquiler, de acceder a un trabajo relativamente bien remunerado y protegido. Quiero decir, también me parece que hay que hacer una lectura de lo que pasó el domingo, muy autocrítica, ¿no? Hay un tendido de contención, pero sin duda hay un sufrimiento social que afecta a distintos sectores sociales y que creen que hay algo de la manera en que se está dando respuesta a ese sufrimiento que es insuficiente, ¿no? Y que los ha llevado, en general, las juventudes son más revolucionarias, apuestan a cambios más drásticos, secundan líderes más carismáticos. Bueno, pero también es cierto que sistemáticamente esta democracia ha ido dándole cada vez menos a los jóvenes, ¿no? Y a la vez que se les ofrece, a la vez que están sometidos, como bien decís en las redes, a discursos donde aparece la idea de que la única forma de felicidad y la única forma de dignidad, esto querría subrayarlo, la única forma de dignidad es tener riqueza y poder en la Argentina, porque del mismo modo que hay una gran arrogancia por parte de quienes tienen medios materiales y se creen que porque pueden pagar más pueden conseguir mejor y pueden ser más felices, también hay una arrogancia de la dirigencia política de que porque yo tengo la manija, porque pongo a mis amigos, hago lo que quiero y no tengo que darle cuentas a nadie, ¿no? Sí, eso yo lo trataba de recién de explicar no desde una mirada negativa a la totalidad de lo que significa en la sociedad, en las redes sociales, sino más bien me lo comparaba con mi juventud, que yo no tenía al alcance de la mano tan rápidamente la cantidad de volumen de información y de imagen y de paralelismos con otras realidades de vidas de otras personas, porque nací en un momento en donde en mi juventud no había internet. Claro, entonces, esa falencia que yo tenía o mayor distancia sobre ciertos fenómenos, hoy los jóvenes lo tienen, además de sus frustraciones, con que todo el tiempo, de manera mucho más rápida, se le está mostrando que hay otras personas que hasta tienen like, que lo siguen miles de personas, bueno, y esas cosas, pero más allá de esto que estábamos tratando de analizar, sí me gustaría, yo me puse a pensar al comienzo de la semana, que el progresismo está en un lugar extremadamente complicado. Ahí meto el nacional popular, meto colectivos que propugnan por una sociedad mucho más igualitaria o mayores derechos. Bueno, pongámoslo como progresismo, ¿no? Todas ideas progresistas, ¿no? Y que en un sistema que es tan... que expulsa más fácil que a una velocidad mucho más fácil que hace unas décadas atrás, ¿no? Porque es un capitalismo que está haciendo está tomando una velocidad inusitada en sociedades del planeta, que ese progresismo viene a proponerte como una ilusión que de por sí, cuando rascás un poco, decís, bueno, pero a ver, si el mundo está yendo hacia un lugar en donde la gente se cae al agua y no puede llegar a Europa, es como tratar de validar un discurso para el progresista que nunca va a terminar siendo saciado por el resto de los demás conciudadanos o de las sociedades a las cuales se le emite ese mensaje, porque en eso el conservadurismo, la derecha, es como mucho más vertical. Es bueno, un poco lo que decía Milei y que nosotros lo decíamos al comienzo de este programa, yo quiero gobernar con los mejores, yo me quedo con los mejores, claro, y el resto ya es desechable, y no hay una cuestión ahí, no hablo de culpa, pero sino de manejo de su gestión gubernamental o manejo de armado de sociedades del pensamiento. Es como que ellos no se plantean eso. Entonces el progresismo es como que está tratando de querer correr una liebre que nunca va a poder alcanzar. Sí, ahí como incorporás la idea de que lo que pensemos el fenómeno de Milei en dos escalas, la escala global y la escala temporal, ¿no? Sin duda el ascenso de las extremas derechas es un fenómeno global. Sin duda a las principales dirigencias hoy les está costando mucho en Occidente
enfrentar la desigualdad creciente que supone este nuevo ciclo del capitalismo, resolver los problemas ambientales, llevar paz a los lugares donde hay guerras y eso desestabiliza, ¿no?, a toda Europa, parte de los Estados Unidos. Entonces digo, hay sin duda una dificultad de las dirigencias en general y de las dirigencias progresistas en particular, en América Latina también, porque se acabó el boom de los commodities y hubo algo de eso que impidió la profundización de ciertas políticas de integración y de igualación, porque la pandemia llevó a que gran parte de los oficialismos perdieran. Lo que también es cierto es que la Argentina es de los países que más estancado estuvo, que más pobreza generó, que más insatisfacción está provocando en sus ciudadanos. Y eso no viene de los últimos 4 años, ni de los últimos 8, ¿no? Hace más de 10 años que estamos en una situación donde el progresismo en el mundo y en la Argentina muy particularmente se fue encerrando en una perspectiva cada vez más comunitaria, reactiva, en un culto de la personalidad, ¿no?, en ciertas causas que puso por delante hasta desgastarlas mucho, como es la causa de los derechos humanos y de la justicia social, frente a gente que sentía cotidianamente que se violaban sus derechos humanos y que nadie los asistía y que no había ninguna justicia social para ellos. Entonces, yo creo que si algo podemos esperar de este momento, que por momentos es tan oscuro o tan incierto, es que haya una renovación generacional e intelectual dentro de ese progresismo que pueda ofrecerle a los votantes y a las sociedades algo mejor, porque ahí te llevo a la escala temporal, y es, ojo, lo que uno promete en la campaña, sea de izquierda o de derecha, se vuelve muy complicado de cumplir en la Argentina una vez que uno gobierna, y sobre todo cuando uno no tiene apoyo parlamentario, no tiene apoyo militante en las calles, ¿no? No tiene... sí, la estructura política para no sostener tiene gobernadores, sus... exacto, ¿no? Y entonces hay un problema que va a enfrentar Milei, que es exactamente el mismo que enfrentó Macri, y es exactamente el mismo que enfrentó Cristina, que es que el votante pone su preferencia en la urna, pero después lo que es difícil es que revierta muchas de las prácticas que lo caracterizan. Vos hablabas de los sectores económicos, de las clases más altas, ¿van a dejar de poner los dólares afuera? ¿Va a venir la lluvia de inversiones? ¿Van a empezar a pensar en mediano y largo plazo? Bueno, hay algo parecido con esto de Macri diciendo vamos a tener 6 meses duros, al otro día Javier Milei diciendo los primeros 6 meses van a ser de mucha angustia, van a ser durísimos, y yo al toque me acordé de, bueno, las inversiones para el segundo semestre, ¿no? Cómo se repiten también los eslogans. Sí, además que la Argentina también muestra que en algunos momentos se logra estabilizar los precios y lo difícil es que esa estabilización dure, porque no duró el plan austral, el plan de la convertibilidad duró a costos altísimos, pero también terminó cayéndose a pedazos, no duró la relativa estabilidad que tuvo el primer kirchnerismo después de la crisis del 2001, entonces la sociedad argentina es muy compleja, la inflación evidencia contradicciones muy profundas, no es nada más un fenómeno monetario, ¿no? Es hoy la oposición entre importadores y exportadores, es la dificultad del Estado de establecer un conjunto de normas y hacerlas cumplir, y eso la verdad es que le ha costado tanto a gobiernos nacionales y populares como a gobiernos de derecha o de centro derecha. Es más, le ha costado tanto a gobiernos civiles como a gobiernos militares. Parte de lo que uno puede traer a la discusión es la dictadura arranca también con la idea de que iba a haber grandes sufrimientos, con un congelamiento de salarios en un contexto de inflación de 3 dígitos que llevó a que se degradara el poder adquisitivo como nunca había ocurrido durante el siglo XX, y eso no alcanzó, La inflación siguió siendo alta, con lo cual, digamos, este goce en el sufrimiento ajeno como la gran estrategia para lograr aquello que deseamos, ni siquiera es eficaz. Muchas veces. Mariana, bueno, estaremos hablando después del verano, seguramente el año que viene, y te mando un beso, buen fin de semana, gracias por sumarte a lo que yo tenía un poco que expliqué al comienzo de la entrevista, esta idea de intentar analizar y salirme de la diaria de las declaraciones que iban a suceder después de los primeros días de Milei presidente electo, y bueno, te sumaste a esa propuesta y bueno, la verdad que gracias por aceptar. O sea, simplemente un deseo para el periodismo,
para también quienes nos están escuchando, hay mucha angustia, a veces la angustia se resuelve con catarsis o con agresiones, es un momento para ser más lúcidos que nunca, ¿no? Esto recién empieza, hay que ir reaccionando a lo que se vaya proponiendo, ¿no? Entonces, eso, es necesario volver a cierta frialdad en el mejor sentido del término, a cierta ecuanimidad para poder actuar de tal manera de proteger aquello que merece ser protegido. Te mando un beso, Mariana. Bye bye. Gracias, Marcelo, que estés bien. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Mariana Heredia, quien es licenciada en Sociología y además es máster y doctora en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de París y dirige la maestría de Sociología Económica en la UNSAM, en la Universidad de San Martín. Mariana Heredia, en AM1420 con vos.